Muy buenos días chicos, hoy vamos a hablar un poquitito de lo que sería el conflicto y de hecho, como estamos insertos dentro de la sociedad, compartimos generalmente con la familia, con amigos o con personas extrañas y pueden darse que en algún momento de eso se dé algún tipo de conflicto. Lo que nosotros vamos a trabajar y lo que vamos a aprender el día de hoy sería cuáles son las causas por las cuales se genera un conflicto y cómo resolver esos conflictos, ¿ok? Pero para empezar vamos a definir primeramente lo que es el conflicto. Y el conflicto es cuando dos personas están en desacuerdo en algún pensamiento, idea o en el comportamiento de los mismos. Es decir, a veces se da, por ejemplo, por las creencias religiosas, o sea, yo tengo una religión diferente a la otra y por ende nos conflictuamos, no, mi religión es mejor, tu religión es tal cosa y cosas así, existe un conflicto. O también, por ejemplo, cuando eh, me mandan a hacer algo que yo no quiero hacer, entonces me molesto y digo, no, no quiero hacer y la otra persona me dice, tenés que hacer. Entonces surge un conflicto, ¿ok? Vamos a ver lo que dice nuestro material en relación a lo que sería el conflicto en sí. Dice que se refiere a una situación en la que dos personas no están de acuerdo con la forma de actuar de una de ellas o con que una de ellas tome las decisiones, que es lo que nosotros estábamos mencionando recientemente. A veces no estamos de acuerdo con la forma de cómo actúa la persona en relación a sus intereses, a sus pensamientos, a sus valores, o que la persona quiera tomar la decisión por nosotros, te dice hace esto y vos no querés hacer, ¿verdad? Entonces ahí surge el conflicto. El conflicto viene etimológicamente del verbo confluyere, que significa combatir, luchar y pelear. Ahora, ¿cuáles son los factores que propician la aparición de un conflicto? O sea, ¿qué hace que pueda aparecer un conflicto entre las personas? Y hay tres factores. El primero es el factor cultural, que tiene que ver con todos los mitos, símbolos, valores e ideas que sirven para justificar la violencia o la paz. En este caso, por ejemplo, podemos decir el caso de, y remontarnos a la historia, ¿verdad? En el caso de la religión, que anteriormente, cuando una persona tenía ciertos comportamientos diferentes, le hacían algún tipo de daño, ¿verdad? Utilizando obviamente el factor cultural que tiene que ver con la parte religiosa para hacer ese daño sabiendo que es incorrecta. Ese es un conflicto, ¿ok? O también incluso hoy en día, a veces los heterosexuales queremos imponer de que eso es lo correcto dejando de lado a los homosexuales y eso es una causa de conflicto. ¿Se entiende? Ese es un factor cultural. Factores estructurales son aquellos condicionantes que perpetúan las desigualdades y la falta de equidad y la explotación. Por ejemplo, lo de la clase, digamos, alta, a veces se cree mucho mejor a los de la clase pobre, vamos a decirle, ¿sí? O los que tienen menor poder de adquisición. Y tratan de imponerse a veces, obviamente, sobre los poderes, como explotarle en el trabajo, discriminarles en algunos casos y todo eso básicamente es un factor estructural. Factores de comportamiento. Aquí es la mezcla básicamente entre lo cultural y lo estructural y donde ya se da una violencia tanto física o verbal justamente, donde esos factores principales como el cultural y el estructural no se puede controlar y llega a lo que sería el abuso del poder en sí y llega a la violencia. ¿Cuáles son las causas que provocan el conflicto? Y el primero que tenemos es el conflicto de relación y comunicación. ¿Ok? Esa es la primera forma en la cual se puede dar un conflicto, una causa. Se deben a fuertes emociones negativas, a percepciones falsas o estereotipos o a la escasa falta de comunicación entre las otras partes. ¿Ok? Podría ser, por ejemplo, podríamos decir que es cuando yo tengo un prejuicio, una idea negativa sobre una persona. Por ejemplo, alguien viene y me habla a mí de alguien y yo tomo esas ideas como ciertas. Entonces, cuando yo hablo con la persona, tengo una idea totalmente diferente a lo que ella es, ¿sí? Y eso puede generar un conflicto. A eso nos referimos con percepciones falsas o conflictos de relación y comunicación. No, a veces por la escasa falta de comunicación. O sea, yo no le conozco a la otra persona y no estamos de acuerdo en algo, pero tampoco me puse a querer escuchar su opinión y directamente quiero hacer lo que yo pienso, lo que yo digo. Bien, los conflictos de información que se deben a la falta de información necesaria para tomar las decisiones adecuadas, por lo que se interpreta de manera diferente la situación o no se le asume el mismo grado de importancia. En este caso se da justamente por lo que estaba mencionando recientemente, la falta de información. A veces puede ser de que yo tengo una, eh,
no conozco bien de lo que yo estoy hablando, pero trato a veces también de imponerme y querer ser yo el que tiene la razón, ¿sí? Entonces existe un conflicto con la otra persona que está en desacuerdo con lo que yo digo. Conflictos de intereses. Se deben a la competición entre necesidades no compatibles o percibidas como tales. También puede ser de tipo psicológico y comportan percepciones de desconfianza, juego sucio e intolerancia. Cuando queremos ganar demasiado un concurso y hacemos cualquier cosa para ganar, tanto desmeritar al rival como hacer algún tipo de trampa. O sea, es un conflicto por interés, básicamente. O sea, yo quiero más de lo que ya tengo por querer ser superior a la otra persona. ¿Ok? O viceversa también se puede dar. De ahí hablamos de un conflicto de intereses. Y por último, el conflicto de valores, que tiene que ver con las ideas o creencias que uno tiene. Y ahí puede ser por la parte religiosa, por ejemplo, que no concuerde con la otra persona de otra religión, o en la filosofía política. O sea, yo soy, qué sé yo, democrático y la otra persona es comunista, y por eso se puede situar en algún tipo de conflicto. ¿Ok? O también se refiere a cómo yo me percibo dentro de lo que sería mi persona en sí. A veces puedo tener conflicto con mi propia persona. O sea, digo, hoy voy a hacer ejercicios y después, no quiero hacer. Y estoy en conflicto conmigo mismo porque sí, tengo que hacer, pero no sé, no me dan las fuerzas de poder hacer. También puede surgir un conflicto personal. Bien, ¿cuáles son los tipos de conflicto? Uno es afinidad con afinidad. Se demuestra cuando hay dos cosas o realidades seductoras pero discordantes. O sea, dos cosas que me agradan a mí, pero a la vez son discordantes. Como un lomito o como una hamburguesa. Así para poner un ejemplo simple, ¿verdad? Ambas cosas me encantan, pero no sé qué comer. Puede surgir un conflicto de esa manera. Repudio con repudio. Se proporciona cuando las situaciones no resultan desagradables, pero debo optar por alguien o alguna. Por ejemplo, estudio matemática o guaraní, pero ninguna entiendo. O sea, son cuando, por ejemplo, tengo ciertas situaciones en que todas me parecen a mí totalmente desagradables, o sea, no me gustan en teoría, entonces dejo de hacer nomás ya. No, hombre, no voy a más hacer. Total, ninguna de ellas entiendo. ¿Ok? Y por último tenemos lo que sería afinidad y repudio, que es cuando una situación o cosa que presenta lecciones seductoras y desagradables al mismo tiempo. Ejemplo, pretendo ir de viaje, pero acá dice no quiero dejar a mi enamorado, pero no me alcanza el dinero. Puede ser. Prefiero ir de viaje, o sea, me gusta, quiero irme de viaje, pero tengo un factor discordante otra vez que sería el repudio, que dice, sí, pero no tengo la plata suficiente. Ya estábamos hablando de un conflicto personal, pero se puede dar, por ejemplo, qué sé yo, vos estás en tu casa y tu vecino está escuchando música demasiado fuerte y vos querés grabar tu video para mostrarle al día siguiente a tus alumnos. ¿Qué vas a hacer? Puedes tener millones de opciones, por ejemplo. Puedes irte a retarle y decirle, hey, ¿puedes bajar tu música? Me estás molestando. Dependiendo de cómo sea la persona también, porque hay personas que no te dicen bien las cosas. O puedes irte también tranquilamente y decirle, mira, estoy haciendo un video, ¿será que puedes reducir el volumen de tu música, por favor? Y cosas así, ¿verdad? En este caso se puede dar el conflicto porque la otra persona puede molestarse porque haya dicho que esta persona me va a decir que baje el volumen o no. No, yo estoy en mi casa, puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y pone mucho más fuerte otra vez y se sitúa en un conflicto en sí, ¿ok? Y hay millones de formas de cómo presentar los conflictos. Ahora, ¿cuál es, cuando se presenta este tipo de conflictos, cómo hacer para resolverlo? Ese fue el tema. Lo primero es, tenemos que calmarnos, ¿sí? Respirar, relajarnos y analizar otra vez la situación. O sea, empezar a definir el conflicto. ¿Qué es lo que está causando el conflicto? ¿Cómo puedo hacer para que le beneficie a ambas personas? Y vamos a poner el mismo ejemplo del vecino que pone la música fuerte. Y yo me voy a hablarle y el vecino se enoja y pone mucho más fuerte la música, ¿verdad? Que es un factor de conflicto. Y lo que podría hacer es, por ejemplo, para no discutirme con él, le puedo dar ciertas opciones o busco y analizo primeramente qué es lo que voy a hacer. Digamos, ¿qué tal, señor? Viste que estoy haciendo un video para las clases de mis chicos el día de mañana. Y
necesito por favor si puede bajar un poquitito el volumen de la música para que yo pueda hacer la grabación y una vez que que termine, yo te aviso y podés subir otra vez al nivel, pero no es que apagues tu música, sino que bajes nomás un chiquitito el volumen. Eso nomás te pido. Si nosotros vemos una manera más positiva de cómo encarar la situación y analizamos previamente a esta, es más probable que no se convierta en un conflicto y que la persona reaccione de buena manera. Pero si nosotros nos vamos de una manera negativa, es más probable que tengamos una respuesta negativa. Otro ejemplo para poder calcular esto es cuando yo me estoy discutiendo con una persona sobre algo. Me estoy discutiendo, qué sé yo, sobre la filosofía política de nuestro país. Y estamos en desacuerdo y nos estamos gritando y estamos ya entrando en un problema así donde ya puede pasar a algo mucho más feroz que lo verbal, sino que algo más agresivo. Entonces yo tengo que respirar, relajarme, me distancio de esa situación y digo, mira, en este momento no podemos hablar porque estamos nerviosos. Una vez que volvamos otra vez a la tranquilidad, hablamos sin ningún problema. Entonces yo me retiro, analizo la situación y veo cómo llegar a un acuerdo con esa persona que sea favorable tanto para la otra como para mí. Parece tediosa porque son procesos que uno tiene que hacer, pero si uno los hace puede llegar tranquilamente a evitar ciertos tipos de conflictos. Bien, ¿y cuándo surgen los conflictos? ¿Qué se recomienda? Bueno, siempre hay que tratar de decir las cosas en privado y nunca frente a todas las personas. Eh, también se recomienda repetir la explicación, pero con otras palabras. O sea, le cambias nomás la idea, pero básicamente, las palabras, pero básicamente lo mismo. Situar en claro compromisos. O sea, yo te entiendo, capto tu punto, pero no estoy nomás de acuerdo, pero igual te respeto, cosas así. Mantener siempre ese margen de respeto. Ayudar a la expresión de su preocupación y tener serenidad, no ante explosiones espontáneas y brindar sugerencias permanentes. Por ejemplo, para no reaccionar justamente violentamente, podemos respirar y relajarnos y volver a hablar con la persona cuando estemos más tranquilos que lo que habíamos dicho. Y no se recomienda justificarse precipitosamente, dar golpes bajos ni avasallar. No se refiere a los golpes, sino que insultar o cosas así. Reprochar lo que otro aprecia, acrecentarle incertidumbres con chantajes y rehuir la explicación con silencio, salirse de él. Bien, de hecho hay muchas formas de conflicto, hay bastantes, de hecho ustedes se conflictúan todo el tiempo seguro, igual que todos los seres humanos. Ahora, si nosotros practicamos esto de buscar cuáles son las opciones más favorables para ambos, de relajarnos, de analizar primeramente la situación antes de tomar una acción, va a ser mucho más fácil y no vamos a evitar millones de conflictos. Sí, es tedioso y es proceso y hay que practicarlo obviamente para lograr eso. Pero depende de cada uno de nosotros y se puede evitar. Espero que se haya entendido la clase, chicos. Desde ya un abrazo para todos y si hay alguna duda, por favor pregunten.